Bienvenidos, mis amados hermanos. Esta noche damos gracias a Dios nuevamente que nos permite poder conectarnos, poder tener comunión por medio de este medio una vez más y poder juntos ser bendecidos con el mensaje de la palabra. Un saludo a cada uno de ustedes, siempre orando, esperando que estén bien junto con su familia. Damos gracias a Dios porque hasta ahora el Señor ha sido fiel, nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha proveído. Aleluya. Alabamos y glorificamos su santo nombre. Amén. Bienvenidos. Si me acompaña, por favor, en esta oportunidad, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a la lectura para iniciar el versículo 9 al 11. Este fin de semana vamos a estar hablando de unos aspectos importantes, la influencia que ejercen estos dos aspectos en nuestra vida como cristianos, aspectos que debemos aprender a dominar y a sujetar con la ayuda del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Vamos a hablar uno de ellos hoy, es el sexo, y el día de mañana, domingo, estaremos hablando acerca de la música. Así que hoy vamos a hablar acerca de la influencia del sexo en nuestra vida. Amén, tema importante para todo creyente, sobre todo también para la juventud, ya que son dos aspectos con los cuales el hombre en general y aún el creyente batalla constantemente. Es importante aprender por la palabra de Dios a tener conocimiento y ejercer control sobre nuestras vidas con respecto a estas cosas. Amén. Es en 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya os habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por tu presencia. Envía tu Espíritu, envía tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento. Podamos entender las cosas que tú nos enseñas, nos revelas a través de tu palabra. Mueve nuestra voluntad a través de tu Espíritu. Fortalécenos, vivifícanos, transfórmanos, moldéanos a la imagen de tu Hijo unigénito, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. La intención, mis amados hermanos, con la palabra no es condenar, no es señalar, sino es aprender y practicar principios que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Dios nos ama y Dios quiere que todos nosotros seamos personas realizadas, felices, que vivamos en contentamiento. Nos dio la capacidad de amar, de ser amados, y estableció algunos principios, parámetros, para que ese deseo del Señor de vernos vivir en contentamiento, en armonía, en felicidad, pueda llegarse a realizar, llevarse a la realidad para la gloria de Dios. Lamentablemente, hay muchos que por conseguir ese amor, amén,
caen en relaciones sexuales ilícitas. Y esto, en lugar de ser bendición, como es la voluntad de Dios, amén, se convierte en una angustia de espíritu, una aflicción de espíritu en angustia, que llega a robar la paz, el sueño, en muchas ocasiones. Llega a afectar el estado físico, el aspecto físico, la salud, y deja a muchas personas con tristeza y amargura en el corazón. Y esto destroza los buenos sentimientos y les impide llegar a tener una relación sana, feliz y abierta, amén, con personas del otro sexo. Aleluya. Bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esto. Ya. Primeramente vamos a ver que el sexo fue creado por Dios. O sea, somos seres sexuales. Dios nos hizo así. Amén. Dios ve el sexo con naturaleza, con normalidad, y le agrada que se realice bajo sus parámetros. Dios se deleita, amén, en el amor honesto y pleno en la pareja, para la gloria de su nombre. El libro de Cantares, amén, es una expresión del amor de Dios entre los esposos y el reflejo de cómo Dios quiere que el matrimonio sea en la intimidad. Desde el principio hubo afinidad, atracción entre un sexo y el otro. Es importante aclarar que el hombre y la mujer no son sexos opuestos. Es una de las diferencias entre tantas que existen en los conceptos de la sociedad y lo que la palabra de Dios enseña. Entre la manera de pensar el mundo y la manera de pensar de Dios. Dios nunca vio la unión entre un hombre y una mujer como sexos opuestos, sino complementarios. El Señor no dijo, le voy a hacer a Adán, alguien con quien pueda estar discutiendo y peleando, ¿verdad? Alguien con quien pueda tener conflictos para que no se aburra. Dijo el Señor, le haré ayuda idónea. La palabra idónea quiere decir alguien que está capacitado para cumplir la labor que le ha sido encomendada para la gloria del Señor. Amén. Ahora también otro punto importante que es necesario aclarar, que dentro de los parámetros de Dios, la relación entre personas del mismo sexo no existía, no estuvo nunca en la mente de Dios. Amén. Dios dio al hombre una mujer. No le dio otro hombre, le dio una mujer. Amén. Así es que cuando se cae en esta situación, a la luz de la palabra de Dios, tenemos que llegar a entender que es porque se ha olvidado el hombre de Dios, se ha hecho sabio en su propia opinión, se ha entregado a aquellas cosas que desagradan al Señor. Lo explica el apóstol Pablo en el capítulo 1 del libro de Romanos. Amén. Otro aspecto importante es saber que las relaciones sexuales fuera del matrimonio, amén, no están dentro del propósito de Dios. El sexo fue creado por Dios con un propósito. Lamentablemente, la sociedad se ha encargado de denigrarlo, de ensuciarlo, de tergiversarlo, y crea presión a través de los medios de comunicación como la televisión, la radio, el internet, los teléfonos celulares, amén, las revistas, etcétera, etcétera. Y estos sirven como instrumentos que llevan a las personas a practicar relaciones sexuales ilícitas. Los mensajes subliminares son la estrategia que usan los medios de comunicación.
que van desde desnudos hasta escenas fílmicas, románticas, profundas, amén, imágenes sexuales, seductoras, que ponen a ejercitar la imaginación de aquellos que los miran y los oyen, invitándolos a iniciar o practicar relaciones sexuales ilícitas. Las relaciones fuera del matrimonio, lamentablemente, se miran como algo normal y natural. Se justifica el adulterio, se justifica la fornicación, con solo el hecho de decir nada más que una persona ya no satisface o que ya perdió su atractivo, su encanto. Entonces son muchas personas que son engañadas y se dejan, amén, enredar en relaciones sexuales ilícitas, sin pensar las consecuencias que esto puede traer sobre sus vidas. Amén. Algunas de esas consecuencias incluyen, obviamente, el pecar contra Dios, amén, complejos de culpabilidad. Los pecados sexuales siempre dejan complejos de culpabilidad, amén, consecuencias negativas sobre su vida, amén, su vida social, su vida física, su vida con respecto a la salud, amén, el daño de su imagen, de su autoestima, el daño de la imagen que otros puedan tener de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es decir que es muy importante como hijos de Dios tener control sobre esta situación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La primera consecuencia, obviamente, de las relaciones sexuales ilícitas es que constituyen pecado. Amén. Entonces, las relaciones fuera del matrimonio, estamos hablando del adulterio, la fornicación. Todo pecado cometido con el cuerpo es contra el Señor, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, obviamente esto incluye lo que acabamos de mencionar, el pecado, ¿verdad?, de la fornicación, del adulterio, la prostitución, el homosexualismo. Amén. La Biblia es clara en el pasaje que leímos que aquellos que practican estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Amén. Lo leímos claro en el pasaje que leímos: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, junto con la otra lista que menciona en el versículo anterior el apóstol Pablo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, otro de los secuelas de los pecados sexuales es el complejo de culpa. Amén. El pecado siempre se muestra placentero, agradable a la vista. Incluso muchas personas se enredan en estas cosas pensando que no va a tener mayor alcance, mayor trayectoria, que se van a poder zafar en el momento que sea necesario, que van a poder detenerse antes que el asunto fuera catastrófico. Amén. Con esa mentalidad muchos se envuelven en la pornografía, el adulterio, la fornicación, y terminan enredados en situaciones que los dejan con serios problemas de culpabilidad. Algo, mis amados hermanos o amigos que nos están escuchando, algo que debemos tener claro en nuestra mente es que los pecados sexuales siempre son dañinos y en la mayoría de los casos catastróficos. Amén, catastróficos. Entonces, esto convierte a la persona en esclavos, en adictos a este tipo de prácticas, amén, con una baja estima, y los lleva
a una situación en la cual son incapaces de sostener, como dijimos anteriormente, una relación sana, limpia, abierta, saludable, una relación sentimental que sea de bendición con las personas de sexo opuesto. Entonces, todos los pecados sexuales dejan complejos de culpa y la sensación de no ser lo que otros piensan, que es decir, la autoestima sufre, amén, sufre profundamente. Muchas personas ya llegan a pensar que ya no son dignos de ser amados, se vuelven posesivos en las relaciones sentimentales, amén. En sus vidas terminan mendigando amor o aceptando el abuso físico, el abuso sentimental, el abuso emocional, y otros se conforman con ser el otro o la otra, amén, para mantener una relación, para simplemente, amén, poder mantener una relación. Aleluya. Los pecados sexuales también tienen consecuencias en la vida del hombre. Deja muchas secuelas en la vida de aquellos quienes lo practican, con consecuencias que pueden afectar el resto de su vida. Muchas veces esas consecuencias lo sufren los hijos o el cónyuge. Amén. Pues algunas personas a veces que caen en relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, amén, caen en la explotación sexual, son afectados emocional y físicamente. Muchos de ellas, si no son creyentes, caen en el mundo de la prostitución, del homosexualismo, atan sus vidas con maldiciones, amén, que pertenecen a estas otras personas, pues se han unido a ellas, amén, a través de la carne, a través del espíritu, a través del alma. Veamos ahí donde estamos en 1 Corintios capítulo 6, vamos más adelantito, el verso, amén, 16. Damos el verso 15, para entender mejor el contexto. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es muy claro, hermano amado, que los pecados sexuales tienen serias consecuencias en la vida del hombre. Entonces el Hijo de Dios tiene que aprender, amén, a vivir una vida libre de esta situación. No importa la edad que tenga, esté soltero, esté casado. A veces nosotros pensamos que al casarse, aquel que padece de lascivia se va a curar, porque pues hoy ya está casado. Bueno, si así fuera no existiría el adulterio. Amén. O sea, esto es un aspecto que tanto aquel como que es soltero como el que es casado tiene que controlar, tiene que dominar, tiene que sujetar por el poder del Espíritu, el poder de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Evitar las relaciones sexuales ilícitas, evitarlas a toda costa. Amén. Este es un aspecto vital de la vida cristiana.
El creyente está llamado a vivir en santidad. Está llamado a vivir en justicia. Está llamado a vivir una vida diferente a la que el mundo vive. Entonces, tenemos que aprender, mis amados hermanos, a evitar aquellas cosas que nos pueden llevar a que nuestra mente sea abierta, que nuestros pensamientos sean abiertos a cosas que no convienen y que una vez concebidas en nuestro interior nos van a conducir al pecado, a la muerte espiritual. Es lo que dice Santiago capítulo 1. Vamos al libro de Santiago capítulo 1. Vamos a ver verso 13 en adelante. Santiago capítulo 1. Entonces oiga esto, quiere decir que todo hombre es tentado. El Señor Jesús fue tentado. Nosotros vamos a ser tentados. Todo hombre va a tener que enfrentar la tentación, tarde o temprano. Es importante que esté preparado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice Santiago 1:3. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques, dice el apóstol Santiago. Amén. Bueno, por eso, mis amados hermanos, es que es muy importante ser libre. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que reconocer sus debilidades, aceptarlas, pelear contra ellas, rendirlas al Espíritu Santo. Amén. Porque esas debilidades, esa concupiscencia, o sea, esos aspectos carnales que todavía están en nosotros, son los que nos van a hacer estar en victoria si ya no existen, o nos van a hacer sucumbir si todavía los tenemos. Amén. Para la gloria de Dios. Vamos a ser tan débiles o tan fuertes según nuestra concupiscencia. Aleluya. O sea, nuestra carnalidad. Si somos débiles carnalmente, entonces vamos a ser muy susceptibles a los estímulos que encontremos. Amén. En el mundo en que estamos. Si somos fuertes, si somos libres, entonces vamos a ser fuertes en relación a esos estímulos. O sea, en otras palabras, hermano, el pecado está a la orden, a la vuelta de la esquina, a la orden del día. El hombre, el creyente, va a enfrentar tentación. Entonces, ¿cómo podemos evitar las relaciones sexuales ilícitas? Obviamente, el primer aspecto es fortalecer nuestra vida con Dios. Amén. Las caídas, los fracasos espirituales no suceden de la noche a la mañana. Nadie se levanta con la naturaleza alterada, fuera de control. Amén. Sino que a través de pequeñas emociones que abren la puerta a la tentación y posteriormente al pecado. Amén. Es que, hermano, nosotros somos arrastrados por nuestra concupiscencia. Amén. A hacer cosas que no nos conviene hacer, como dice el apóstol Pablo. Entonces la naturaleza nuestra va a influir mucho aquí. La naturaleza de aquel que es tentado influye mucho en este aspecto. Amén. Entonces, entre más susceptibles seamos, más peligro vamos a correr. Por ejemplo, en el hombre, el aspecto susceptible es la vista. Entonces, el pecado se inicia cuando hay codicia. Amén. Veámoslo en Mateo capítulo 5.
Señor Jesús, amén, en la palabra de Dios, hablando Mateo capítulo 5, verso 27 y 28, dijo el Señor Jesús: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Bueno. Una vez el hermano Gigi Ávila, en un mensaje, la primera mirada no se puede evitar en muchos casos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, perdón, a veces la primera mirada es circunstancial. Estás en la calle, estás haciendo algo, amén, con naturalidad volteas a ver a un lado, a otro lado, estás ocupado. Entonces, amén, el estímulo se presenta, la tentación se presenta, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Entonces, por eso digo, este siervo de Dios, la primera mirada en muchos casos no se puede evitar. La segunda sí. Ahí está el detalle. La primera mirada no la vas a poder evitar muchas veces, pero la segunda sí la puedes evitar. Y en eso es lo que nosotros debemos tener cuidado y ser conscientes del peligro de la tentación. Amén. En el caso de la mujer, su parte más sensible es con respecto a lo que oye. En el hombre a lo que ve, interesante este asunto, en el hombre a lo que ve, en la mujer a lo que oye. Las palabras bonitas, los halagos, los detalles, las atenciones especiales. Por lo cual hay que tener cuidado con esos aspectos cuando vienen de personas, amén, que no es apropiado recibir para la gloria del Señor. En Génesis aprendemos que el problema de Eva fue que codició, amén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si leemos Génesis, vamos a darnos cuenta que dice que vio que el árbol era agradable a la vista. Entonces, seamos conscientes de estas cosas. Amén, con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, sometámonos y controlemos estos impulsos. Amén. Controlemos, hermanos, estos estímulos para la gloria del Señor. Es la mejor manera para evitar la caída es fortaleciendo nuestra relación con Dios. Amén. Fortaleciendo nuestra vida de oración, nuestra dependencia a la palabra de Dios, reconociendo nuestras debilidades. Algo que me llama la atención del Salmo 51 es que dice el rey David ahí: yo reconozco mis rebeliones. Quiere decir, no erremos, no nos engañemos nosotros mismos. No nos engañemos nosotros mismos. Si nosotros somos conscientes que tenemos dificultad con este aspecto, es importante que nosotros busquemos la presencia del Señor. Amén. Rindamos esa área al Espíritu Santo. Amén. Nos esforcemos por alcanzar libertad, y si no lo podemos lograr solos, entonces necesitamos ayuda. Ahí es cuando sabes que necesitas ministración, cuando tú solo no puedes superar una situación que es tóxica, que es dañina para tu vida, y es cuando sabes que necesitas ayuda en ese aspecto. Amén. Declaremos al Señor, amén, nuestros pecados. Reconozcamos el poder de su sangre, que nos limpia todo pecado, dice la palabra de Dios. Él guardará nuestras vidas. Amén. Nos dará victoria sobre estos aspectos, victorias profundas que nos permitirán prevalecer. Amén. En todo tiempo, en el tiempo de la tentación.
Preparémonos para enfrentar la tentación. Mi amado hermano, mi amada hermana, porque en los aspectos sexuales no aplican al hombre nada más, hombre o mujer. Amén. Son más comunes, posiblemente en el hombre, pero afectan a la mujer de igual manera, como ser humano. Preparémonos para enfrentar la tentación. Preparémonos para enfrentar la tentación. Es casi seguro que seremos tentados. Si el diablo tentó al Señor Jesús, si el diablo no respetó al Hijo de Dios, no creo que nos vaya a respetar a nosotros. Amén. Bueno, entonces, acuérdense que la diferencia entre tentación y prueba es esa. La prueba viene de Dios. La prueba lleva un propósito de Dios, fortalecerte, hacerte crecer, enseñarte cosas profundas que te van a hacer mejor creyente, mejor persona. Te van a capacitar para cosas que vienen del futuro. Amén. Poder hacer cosas más grandes para el Señor. La tentación lleva el propósito de hacerte caer, de inducirte, de conducirte al pecado y por consiguiente a la muerte espiritual. Y esa es la especialidad del diablo. Y después que te haga caer en el pecado, él mismo te va a hacer trizas. Es un espíritu dañino, es un espíritu malo, quien no tiene misericordia. Preparémonos para enfrentar la tentación, la cual llega en el momento menos esperado. ¿Amén? Y de la forma más inusual, en el momento y en la forma en que menos esperado. Por eso es que el que es sabio toma precauciones, que no se aconseja la palabra del Señor. El sabio ve el mal y se aparta. El necio es el que siempre se muestra confiado. Y como enseñamos en algunos temas, cuando estamos allá en la congregación, el necio siempre paga. ¿Ven? Porque el necio es el que se muestra confiado. El sabio dice, ve el mal y se aparta, toma precauciones, ¿ven? Para que no lo tomen por sorpresa. Entonces sabemos que en las formas más frecuentes en las que somos tentados son las famosas frases de halago, amén, insinuaciones usadas por quienes quieren hacernos, hermanos, ceder a aspectos sexuales prohibidos, ilícitos, caricias, juegos sexuales o a la misma relación sexual. Así que, mis amados hermanos, mis amados jóvenes, mucho cuidado. Debemos actuar sabiamente preparándonos para hacer frente a este tipo de situaciones. Amén. Muy importante, mis amados hermanos. Amén. Veamos lo que dice aquí mismo en 1 Corintios, lo que dice el apóstol Pablo. Oiga esto. Verso 6, capítulo 6, perdón, que estamos. Amén. Veamos, más amados, el versículo. Veamos en el versículo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas, dice el versículo 12. Amén. Bueno, esa es la advertencia. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Tengo que ser sabio, entendido. Lo más importante que tengo que saber es, amén, que las consecuencias del pecado me van a alcanzar tarde o temprano. En la reunión que teníamos con la juventud, el 31 pasado de julio,
compartí un tema que titulamos Todo tiene un precio. Y compartía con los jóvenes y decíamos, si lo que hago es bueno, seré compensado. Ese es el precio. El precio va a ser positivo. Si lo que hago es malo, el precio va a ser negativo. Si lo que hacemos es bueno y agradable al Señor, seremos compensados. Si sembramos en la carne y cosechamos corrupción, pagaremos el precio. Y amada iglesia, amado amigo, que nos estás escuchando en esta oportunidad, el precio que se paga, amén, por las relaciones sexuales ilícitas es alto. En la mayoría de los casos es bastante alto. Así es que seamos sabios, seamos entendidos, no juguemos con el pecado, no le coqueteemos al pecado. No seamos necios, no seamos insensatos. Estemos alerta de esta situación. Si necesitamos ayuda, busquémosla. Pero no nos sintamos confiados. Amén. Que no, eso no me va a pasar a mí. Eso no me puede suceder a mí. Que esto y lo otro, que aquí, que allá, que aquí lo otro. Seamos sabios y entendidos para la gloria del Señor. Amén. Dios es bueno. Les invito, mis amados hermanos, a hacer una oración. Poner nuestras vidas en las manos del Señor. David oraba y decía, líbrame de adulterio. Oremos al Señor que nos libre. Joven, oremos al Señor que nos libre, que te libre de relaciones sexuales ilícitas. Te libre de la fornicación. Siervos amados, oremos al Señor que nos libre del adulterio. Siervas, que nos libre del adulterio. Que nos libre el Señor, nos ayude. Amén. Para la gloria de su nombre, como hasta ahora quizás lo hemos hecho, qué bueno. Sigamos en esa libertad. Para la gloria del Señor. En este tiempo que estamos viviendo, estos aspectos son peligrosos porque es fácil que el descuido espiritual entre. Y la mayoría de veces los descuidos espirituales se manifiestan en pecados sexuales y llevan sus consecuencias, sus secuelas. Y como ya vimos, amén, en una forma reducida, pero como ya pudimos descubrir, las consecuencias pueden ser serias. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias en esta noche que estamos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que podamos entender la gravedad de esta situación. Oramos por todo aquel que esté luchando con la concupiscencia, con la lascivia. Oramos por todo aquel que esté siendo esclavo, Señor, de la pornografía, de la fornicación, por todo aquel o aquella que esté siendo tentado hacia el adulterio. Pedimos, Señor, que cubras con tu sangre. Envíes sobre ellos tu espíritu, tu palabra, que los guardes, que les des sabiduría, les des fortaleza. Oramos en el nombre de Jesús. Señor amado, que tú nos mantengas listos y preparados para el momento de la tentación, para poder estar, Señor, fortalecidos y poder vencer, como dice tu palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Te damos gracias, guárdanos, cúbranos con tu sangre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Podamos vivir vidas sexuales limpias, transparentes, dentro de tus parámetros, dentro de tus principios, para que tú nos puedas bendecir abundantemente y podamos vivir vidas libres, sanas, felices,
Vida, Señor, donde no haya el rencor, la amargura, que no exista, Señor, aleluya, la culpabilidad. En el nombre maravilloso de Jesús. Ayuda, Señor, nuestras debilidades para que el diablo no tome ventaja sobre nosotros, sino que como tu palabra manifiesta, seamos más que vencedores para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. La gracia del Señor es con cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos. Nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde en el servicio dominical. Amén. Bendiciones. Señor.